Muy buenas, de nuevo. Pues aquí seguimos con el tema 15, un día más, para ver cómo va muriendo poco a poco esa dictadura por el inevitable paso del tiempo y el inevitable desgaste de los principios que habían sostenido al régimen en unos inicios, ¿verdad? Cómo el tiempo va relajando cómo van entrando ideas nuevas, cómo la política se va moviendo, cómo dentro del régimen todo se va desgastando, cómo el paso del tiempo va mejorándolo o transformándolo todo. Vamos a ver hoy, en el punto 9, cómo se reorganiza la oposición franquista. ¿Cómo se hace? Pues desde grupos políticos, desde sindicatos, desde las universidades, desde movimientos obreros. ¿Vale? ¿Cómo se reorganiza la gente? Un poco ya deseosa de libertad y de democracia, un poco... Gente, ten en cuenta que era gente que ya no tenía mucho que ver con la dictadura, ¿no? Esta falta de libertad, esta dictadura, porque había, en España en aquella época había mucha gente que estaba adoctrinada, no te olvides nunca de esa palabra, como por ejemplo gente muy cercana a mí, y que no se planteaban que no hubiera libertades, no las necesitaban, estaban fenomenal, estaban contentos, tranquilos, su iglesia, su misa, su iglesia, su trabajo, su vida familiar, todo bien, todo de derecha, todo pues, gente tradicionalista y católica, pero es que había mucha España, toda una mitad de España, que también era España, recuérdalo siempre, no lo pongas nunca en un examen, pero para que tú sepas de lo que estamos hablando, ¿no? No estaba de acuerdo con esa dictadura que le venía ya lejísimo, eso era algo como anacrónico, decir, pero esto de qué va, esto de que no haya aquí libertad de prensa, pero si, mira Francia, pero mira Alemania, pues mira, ¿no? Los países europeos, ¿no? Mira Suiza, mira, porque la gente ya empieza a tener contacto con el exterior y entonces pues todo esto se va reorganizando, ¿no? Y la gente va movilizándose, ¿vale? Entonces, por supuesto, surge una oposición política que siempre había estado ahí latente, pero que ahora empieza a tomar forma por dos motivos principalmente, porque pierde fuerza esa oposición política en el exilio. ¿Te acuerdas que al principio estaba ahí como organizada en el sur de Francia y en México, y el gobierno de la República todavía sigue por ahí en México, tal, pero bueno, nadie le echa cuenta ya porque esto estaba internacionalmente reconocido el gobierno de Franco, ¿no? Pero esa oposición deja de tener influencia y fuerza, entonces crece ya la oposición. Ahora veremos el Congreso de Surenes en el PSOE. Vamos a verlo, vamos a entrar. Esa es una de las razones, esa pérdida de poder del gobierno exterior, de los gobiernos exteriores en el exilio. Y la segunda, un cambio en la estrategia. Y ya deja de ser, ya hace muchos años que ha dejado de ser una posición armada, ¿entiendes? Con armas, de los maquis y tal, y es una oposición política donde se denuncia pues las condiciones de vida precarias, se denuncia la falta de libertades, ¿vale? Es una oposición mucho más política. Bien. Dice vuestro libro, en la década de los 60 la oposición política se recompone, ¿vale? Se recompone a causa de las transformaciones sociales, obviamente lo que estamos diciendo es el paso del tiempo, ¿vale? Las transformaciones sociales, el cambio generacional será importante, importantísimo, tío, que ya la gente ya hace 30 años que han dejado atrás la guerra y esos rencores que estaban en el corazón de muchos españoles, hay muchos españoles está contando, que esto yo ya no sé, yo lo que quiero es que mi negocio vaya bien, pues que yo yo me pueda tener un diario que no sea solamente el logo, pues yo quiero pues, poder viajar, si quiero viajar al exterior, y que, ¿no? Pues, no sé, un poco eso, ese cambio generacional, ¿no? Las transformaciones sociales. Y que pierde fuerza, lo que hemos dicho, el exilio político. Bien, cambia la forma de enfrentarse a este gobierno. Pues se denuncian esas condiciones precarias, esa falta de libertades y se promueve la reconciliación, qué importante, ¿no? Qué mala gestión de la victoria, ¿verdad, Nacho? Siempre lo dices. Sí, nunca lo pongo, yo creo, esto no lo pondría en un examen, a no ser que fuera algo muy objetivo. Esto es una opinión muy personal, entonces yo no lo pondría en un examen, pero si te atreves, hay algunos historiadores que opinan que es historiador, es una mala gestión de la victoria, pésima gestión de la victoria, muy mala, muy mala, muy mala. Se promueve cuando tenía en sus manos todo el poder para haber promovido esa reconciliación. No lo hizo bien, Franco, no lo hizo bien. Se promueve entonces desde esta posición política la reconciliación entre vencedores y vencidos, ¿no? Ya por fin, ¿vale? Muy importante. Bien, pues en este contexto surge el PCE, el Partido Comunista Español, ese que empieza ahí tímidamente
ya un poco en la guerra, ¿verdad? Están ahí las figuras de Santiago Carrillo, Dolores Ibarruri, la pasionaria, ¿no? Figuras muy importantes del comunismo español. O Julián Grimao, que fue ajusticiado por el TOP, precisamente, por el Tribunal de Orden Público. Y surge, muy importante, paralelamente a esta posición política que abandona las armas y ya, se opone pues, políticamente denunciando esa falta de libertades, surgen ramas de bandas armadas, lucha armada, que son relacionadas con la política, pero bueno, ¿qué te quiero decir? Quiero decir que no es la labor principal de la política, sino que no tiene nada que ver con los maquis, ¿entiendes? Que son como brazos, tú no has escuchado hablar de ETA, por ejemplo, son bandas armadas que están muy radicalizadas. Mira, el FRAP, por ejemplo, era el brazo armado del Partido Comunista, eso está claro, pero era una radicalización extrema del Partido Comunista. ¿Le daba apoyo al Partido Comunista? Bueno, se apoyaba, más bien el FRAP se apoyaba, se identificaba con el comunismo, pero yo estoy seguro que mucha gente dentro del Partido Comunista no estaba de acuerdo con el FRAP, porque era una radicalización extrema que asesinaba, ¿de acuerdo? El FRAP. Frente Revolucionario, no sé qué cosa, el FRAP. Tú lo buscas. Surge también en este contexto el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE que tú conoces hoy en día. Ahí en el Congreso de Surres sale Felipe González, también otra figura emblemática, ¿verdad?, del socialismo. También tus padres también lo conocerán. Presidente de la democracia española, de los primeros también, ¿no? Después de quién, ¿no? Yo no me acuerdo. Pero, bueno, fue la primera vez que el socialismo ganaba. Bien, Felipe González. Hoy en día, nuevo vendrá quien bueno me hará. Echo yo de menos a Felipe González. Fíjate tú cómo está la cosa ahora. Dios mío. Bueno, pues en Francia, en el 72, en el Congreso de Suresnes, ¿vale? Ahí es la primera vez que se unen, pues, todo el socialismo para se elige un nuevo líder y se elimina, digamos, en el Congreso de Suresnes hay un debate entre ese gobierno, esa posición en el exilio y esa posición interior, y gana claramente la posición interior y gana Felipe González. Y también surge una oposición moderada que se reúne en el Congreso de Múnich, ¿no? En el cuarto Congreso del Movimiento Europeo, ¿no? El Congreso de Múnich, en el sentido muy importante, el contubernio de Múnich, que le llamaba la propaganda franquista, porque se reunía toda la oposición, incluso demócratas, incluso de derecha, gente de derecha, republicanos, que eran contrarios completamente ya al franquismo y a la dictadura, y se reúnen en Múnich para un poco organizar esa oposición política, para denunciar públicamente la dictadura, ¿no? Y hubo una propaganda durísima aquí contra ese contubernio de Múnich que le llamaban, que era el Congreso de Múnich realmente, y bueno, pues fue una cosa muy sonada, y Franco se organizó una manifestación, hay un baño de masas, ¿no? Tal. Bueno, hay mucha documentación, como siempre, en Internet. Vale, importante el Congreso de Múnich en el contexto de esa oposición política. Se reactivan, obviamente, los nacionalismos. ¿Dónde están los nacionalismos en España siempre? Principalmente Cataluña y País Vasco. En Cataluña surgen nuevas organizaciones nacionalistas de izquierdas, obviamente, y se crea Convergencia Democrática de Cataluña, la CDC, dirigida por Jordi Pujol, otro personaje importantísimo de la democracia española, nacionalista, y luego salpicado por importantes escándalos. Bueno, pobrecillo, porque digo yo, salpicado por escándalos de corrupción, Jordi Pujol, y Felipe González, pues, y Fraga porque no se investigó, pero vamos, corruptos son todos, yo el primero, ¿verdad? Todo el que tiene mano ahí en poder, hay que ser muy íntegro, ¿verdad?, para no corromperse. Eso en Cataluña, Jordi Pujol, Convergencia Democrática de Cataluña. Y en el País Vasco, muy importante, aparece en 1969 esta banda armada, brazo político de extrema izquierda, Euskadita Askatasuna, Euskadi Libertad. Este es un episodio tristísimo dentro de la historia española, que no digo yo que no dijeran ellos que tenían sus razones y tal. Incluso en este contexto de dictadura franquista,
no es que yo diga, bueno, pues, no es que lo avale o que diga, hombre, tenían sus razones, pero bueno, dentro de una dictadura franquista tan represiva, pues es normal que surjan brazos armados, pero es que esta seguía funcionando hasta los años 90, casi los 2000, matando guardias civiles a punta pala, cuando ya estábamos en plena democracia. Esta es terrible, terrible, ¿no? Eso es asesinar de esa forma, terrible, terrible. Un episodio tristísimo en la historia de España. Era en aquella época, en el periodo que estamos estudiando, pues era lucha armada contra el nacionalismo radical de izquierdas contra Franco, ¿vale? Entonces, Euskadi Tascatasuna, Euskadi y libertad. El estado de excepción es una herramienta continua contra el terrorismo, contra las huelgas, que veremos que hay muchas también y tal. Convoca un montón, o aprueba, o como se dice, decreta un montón de estados de excepción en esta época, Franco, 4 o 5. En este contexto también se da el Consejo de Guerra de Burgos en el 70 contra terroristas de ETA. Se los iba a cargar a todos, había 6 penas de muerte y tal. Si unos eran brutos, el otro tampoco, también igual, ahí todos igual de brutos. Pena de muerte, y lo que pasa es que hubo un montón de protestas y un montón de protesta internacional, digamos, y al final, por las presiones internacionales, se conmuta esa pena de muerte por penas de cárcel, ¿vale? El Consejo de Guerra de Burgos, 1970, también otro punto importante que hay que citar en una supuesta pregunta, tanto ETA como el Consejo de Guerra de Burgos, ¿no? Todas estas cosas que están, te pongo ahí en negrita en los temas, son cosas importantes. Bien, el movimiento obrero también se reorganiza y también se pone las pilas y también se pone a funcionar. Obviamente hay las zonas más convulsas siempre, pues, la zona minera de Asturias, País Vasco, por supuesto, un montón de huelgas en esta época, un montón de represión en esta época, ¿vale? Los trabajadores eran un foco principal de oposición. Siempre había muchos conflictos laborales que tras los conflictos laborales siempre había reivindicaciones de tipo político, ¿no? De libertades, etcétera. Obviamente iba todo un poco ligado una cosa con otra, ¿verdad? Asturias, País Vasco, ciudades industriales, esas demandas laborales que ocultaban o que enmascaraban o que eran avanzadillas, por supuesto, de reivindicaciones de libertades políticas, contestadas siempre con dura represión. En este contexto nace ahora Comisiones Obreras, el sindicato de lucha laboral clandestina, una organización clandestina de lucha laboral. Comisión Obrera con sindicato comunista, por supuesto. Organización clandestina de lucha laboral. Claro, Comisiones Obreras aprovecha, con muy buen muy lista, aprovecha las elecciones del sindicato oficial para ir metiéndose, y cada vez es más gente la que pasa olímpicamente, trabajadores que pasaban ya del sindicato vertical, que no hacían nada por ellos, y empiezan a meterse en comisiones obreras. Tanto es así que en unas elecciones pues, sacan una muy buena representación y se termina por prohibir comisiones obreras, ¿no? Este era el reformismo político y el aperturismo de Franco, ¿no? Tanto que había algo ahí que amenazaba un poco sus ideas políticas, pues quedaba prohibido. Entonces, comisiones obreras que se crean en el 64 y que se prohíben en el 67. En este contexto se da el proceso 1001, también importante, ese proceso 1001 que juzga, es que hay otra palabra mejor, ¿no? Que un proceso, ¿no? Juzga, pues a muchos dirigentes de la cúpula de comisiones obreras, ¿vale? Fueron detenidos en el 72. Porque, por supuesto, Comisión Obrera seguía funcionando de manera clandestina, pero seguía funcionando como buena oposición ahí contra la falta de libertad. Nace también un sindicato de obreros cristianos, USO, Unión Sindical Obrera, y UGT que se mantiene, y CNT que prácticamente desaparece, ¿vale? Esto es un poco el panorama del movimiento obrero que tiene muchísima fuerza en esta época en la oposición franquista, ¿vale? Finalmente, protestas estudiantiles y ciudadanas. Bien, pues también, ¿no? La universidad también, de hecho la universidad era avanzadilla siempre de todas las protestas, y era, de hecho, en la universidad donde se forjan, digamos, hay líderes como Felipe González, gente que
será importante en la democracia y en la transición, ¿verdad? Pues, es un frente de colectividad casi permanente, de conflictividad, perdón, casi permanente, una avanzadilla de todas las protestas, se crean nuevos sindicatos, por supuesto, paralelos al SEU, paralelos al sindicato de estudiantes oficial del régimen, ¿verdad? La respuesta siempre es represiva. El régimen en toda esta etapa de los años 60, sobre todo también ya en los 60 y los 70, ¿no? En los primeros años de los 70, en los que se organiza, se recrudece y se hace muy seria la oposición, la respuesta del régimen siempre es represión, represión y represión, ¿vale? No tiene otra respuesta. Entonces, la represión siempre es durísima, sanciones, cierres de centros universitarios, expulsión de profesores, ¿vale? Y al final, pues no solo esto, sino que asociaciones de vecinos, ámbito cultural, ámbito científico, todo el mundo se organiza para pedir la libertad y para exigir. Hay un movimiento cultural fantástico en toda esta época. Ya empieza ahí el mismo Luis Eduardo Gaute, que ha muerto recientemente, que en paz descanse. Grandísimo cantautor. Bien, pues muchos movimientos que toda la sociedad, digamos, a excepción de esa sociedad que estaba a gusto, que la había también, que estaba muy a gusto con Franco y que vivía muy bien, entre ellos, ya te digo, familia mía, gente católica, gente tradicionalista, gente que no necesitaba otra cosa y que estaba muy a gusto y que, aparte de esta gente, había una gran parte de la sociedad, pues la otra mitad, así que son prácticamente dos mitades, la otra mitad de la sociedad que estaba ya deseando la apertura, la falta de la libertad y la democracia y la eliminación de la dictadura. ¿Vale? Un poco este es el panorama de esa reorganización de la conflictividad, del antifranquismo, como grupos políticos, la política, los nacionalismos, el movimiento obrero y la sociedad en general, las universidades, los estudiantes, etc. Nos queda solamente un punto, one point, que lo veremos mañana. Yo te digo mañana y tal, yo muchas veces los vídeos los grabo de un tirón, pero para que tú un poco te sitúes. Entonces, mañana vemos el último punto, que es la agonía de la dictadura, cómo finalmente, dentro de una crisis importante, muere el régimen con la muerte de Franco. Vamos allá.